Bueno, chicas, empecemos. Yo diría que ustedes mismas se presenten este, y así comenzamos. Y además queda grabado porque se están grabando. Bueno, Yo mientras voy poniendo la presentación, si querés arrancar, vale. dale. Bueno, esta es una presentación conjunta que hicimos con Cecilia. Las dos, se escucha, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, somos las dos, pertenecemos al programa de estudios regionales y territoriales que queda en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires y trabajamos distintas cuestiones que están relacionadas con las políticas públicas de agricultura familiar. Yo particularmente soy licenciada en Ciencia Política, doctora en Geografía y soy becaria postdoctoral del CONICET. Ceci, sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Anelo, yo soy licenciada en Economía y Administración Agraria con un máster en Economía Social. Bueno, también soy integrante del PERT y del Instituto de Geografía, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, esta es la presentación que armamos con Cecilia. Fue un ejercicio que hicimos para poner un poco en diálogo nuestras investigaciones doctorales. Y básicamente lo que intentamos en este trabajo, digamos que se ve en esta presentación, es analizar el rol del Estado sobre las condiciones de reproducción de la agricultura familiar perurbana, particularmente atendiendo al protagonismo que tuvo este actor en la política pública en los últimos años, ¿no? Para ello lo que hicimos es enfatizar una mirada que pone en relación el tema de la comercialización con el tema del acceso a la tierra y las problemáticas de acceso a tierra de este sector. Un poco para contextualizar, esta parte lo voy a decir medio rapidito porque nosotros trabajamos sobre 2 estudios de caso y para darle un poco más de espacio a contar los estudios de caso voy a hacer esta parte medio rápida. A partir, digamos, de la década del 2000, a nivel mundial y en particular también se ve reflejado en Argentina, hay un mayor protagonismo y visibilización de la agricultura familiar en general y de la agricultura familiar periurbana en particular en relación con la producción de alimentos, ¿no? A raíz de la crisis alimentaria que hubo en 2007-2008. Es en este contexto que en Argentina empiezan a aparecer una serie de instituciones dedicadas a la agricultura familiar, digamos, instituciones y programas y políticas que enfatizan sobre todo y se hacen en lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, que es donde se concentra el área productiva más importante de todo Buenos Aires, de toda Argentina, ¿no? Que tiene que ver con que en la región metropolitana de Buenos Aires también se concentra la mayor cantidad de población de nuestro país y por eso hay un cinturón verde muy importante. Básicamente en este contexto de mayor institucionalización que comenté antes, supone un aumento de las políticas dirigidas a este sector y es en ese contexto que aparecen un montón de experiencias relacionadas con distintos canales de comercialización alternativa para mejorar y acortar la distancia entre productor y consumidor. Y eso en paralelo contrasta con que no hay ningún tipo de política para atender la principal demanda que hoy en día dicen las organizaciones de la agricultura familiar, que es la problemática de acceso a tierra que tienen hoy en día. Ceci, si querés. Básicamente, nosotros vamos a hablar en particular del hortícola, porque la región metropolitana de Buenos Aires, esta parte productiva de producción de alimentos, está especializada en horticultura. Básicamente en los últimos 30 años hubo una serie de transformaciones tecnológicas que lo que hicieron es que haya una adaptación por parte de los productores para poder sostenerse en la actividad y eso generó un proceso de diferenciación, ¿no? Hubo productores que lograron capitalizarse y hoy en día son empresas muy importantes, hay otros actores que se retiraron de la actividad y emerge un actor que es un actor que uno puede encuadrar en la categoría de agricultura familiar, que se caracteriza por sostenerse en la actividad, pero en condiciones, digamos, de pobreza y en condiciones, digamos, muy precarias, ¿no? Y es este actor familiar el que nosotras analizamos las políticas para este sector. Básicamente lo que nosotros, un poco la premisa que tenemos del trabajo, como para ya un poco encaminar lo que queremos, lo que sostenemos,
es que antes de estas transformaciones que hubo en los últimos 30 años, los horticultores tenían acceso a la propiedad de la tierra y eso generaba un proceso de movilidad ascendente. En cambio, actualmente las problemáticas que hay en torno al acceso a tierra y la imposibilidad de acceder a la tierra, lo que generan es que los esfuerzos, tanto de las organizaciones como desde el Estado, sean puestos en fortalecer experiencias de comercialización alternativa. Eso sería un poco la premisa o la idea que nosotros sostenemos. Bien, acá, bueno, queríamos ubicar un poco los casos, porque recién hablé de la región metropolitana de Buenos Aires. La región metropolitana de Buenos Aires productivamente se puede dividir en la zona sur, zona oeste y zona norte. Nosotros vamos a trabajar un caso en la zona sur, que es el conflicto de Abasto, que es un conflicto por la tierra, donde, digamos, vamos a utilizar ese caso para contar la problemática de tierra, y luego Ceci va a contar la cuestión de la comercialización para un caso específico que queda en la localidad, en el municipio de Moreno. Bien, bueno. Perdón, chicas, bueno, perdón. ¿Podrían hablar un poco más lento? Porque tenemos gente que, bueno, escucha, pero son brasileros, en portugués, entonces por ahí se tenemos miedo de no llegar. Yo hablo más lento. Le damos unos minutos más. Le damos unos minutos más por hablar más lento. Okay. No, porque teníamos miedo porque como son dos casos, yo dije que iba a apurar esta parte para llegar. Bueno, ahora voy a empezar a hablar más lento, perdón. Bueno, como les decía, entonces vamos a trabajar en torno a la relación entre estas dos problemáticas, entre la cuestión de la tierra y la cuestión de la comercialización. Yo digamos, interpreto la cuestión del acceso a tierra, la analizo a partir de dos dimensiones. Una dimensión que pone el foco en analizar con qué actores entra en competencia por la tierra la agricultura familiar, y por otro lado, qué modalidades de acceso tiene este sector, ¿no? Digamos, cómo accede específicamente, a través de qué figuras, digamos, jurídicas accede a la tierra, ¿no? Cuando uno mira el tema de la competencia con otros actores, por un lado, si uno hace una pequeña mirada histórica, a partir de 1970 en la región metropolitana de Buenos Aires se da una transformación en las dinámicas de expansión, ¿no? Que básicamente, y para no extenderme mucho hablando sobre esto, se vio reflejado en la aparición de dos fenómenos muy contrastantes, que tiene que ver con la aparición de las urbanizaciones cerradas para clases altas o medias altas, y asentamientos populares informales, ¿no? Ligados a actores que no tienen otra forma de acceder a tierra para construir sus viviendas. Es en este contexto que todo lo que es la periferia de la región metropolitana de Buenos Aires, donde se asienta este cinturón verde, se vuelve un espacio donde hay esta competencia por el uso del suelo residencial, ¿no? Por un lado, esta sería la dimensión del acceso a tierra que tiene como problemática la agricultura familiar, y es que compite con estos actores, ¿no? Que en un contexto de falta de regulación estatal de la planificación y del ordenamiento territorial, no tiene, digamos, mucha, digamos, por una cuestión de renta urbana y renta rural, suele desplazar constantemente a la producción. Por otra parte, respecto a la modalidad de acceso de la agricultura familiar, específicamente la agricultura familiar accede a la tierra a través del arrendamiento, ¿no? Y no es cualquier tipo de arrendamiento. Yo ahí les puse en la filmina una serie de datos de distintos, que tomé de distintos censos y estadísticas, que, digamos, se muestra esto, ¿no? Este actor, la agricultura familiar, accede a la tierra a través de arrendamientos, y el arrendamiento, cuando uno estudia un poco, se hace a través con ciertas irregularidades, ¿no? No se respetan los plazos mínimos de los contratos, se cambia el valor del arrendamiento sin ningún tipo de acuerdo con el productor, y eso lo que genera básicamente es una constante inestabilidad del acceso, digamos, de sostenerse, digamos, en la tierra por parte de los productores, que constantemente se tienen que ir desplazando, ¿no? Y eso, para un proceso productivo, es muy importante tener cierto nivel de predecibilidad y de cierta planificación, sobre todo para mejorar la producción y también en términos de la calidad de vida de los propios productores. Entonces, esa, digamos, son las principales cuestiones o las dos dimensiones que yo analizo cuando pienso en la problemática de acceso a tierra, y que van a quedar un poco visibles en el caso de Abasto, que voy a proceder a contar ahora. ¿Paso? Sí, por favor.
Bueno, perdón, acá les había puesto un poco, pero no importa, pasalo, Ceci. Bien. El conflicto que yo analicé en mi tesis doctoral es un conflicto que se da en el municipio de La Plata. Hoy en día, como para contextualizar un poco, en el municipio de La Plata es donde se desarrolla la mayor parte de la producción hortícola, o sea, ese gran cinturón verde hoy en día se está de alguna manera concentrando en todo lo que es el municipio de La Plata. Y lo que sucede en el 2015 es que había un predio que estaba en producción de un grupo de 30 productores y que estaban, digamos, eran productores arrendatarios, es decir, le estaban alquilando a una inmobiliaria privada y empieza a circular en el barrio el rumor de que esa inmobiliaria no tenía los papeles que, digamos, como que estaba haciendo ese arrendamiento de forma ilegal, porque no era la dueña de esa tierra. Es en ese contexto que las organizaciones, y en este contexto de puja que yo venía comentando y de necesidad de tierra, sobre todo, digamos, estoy hablando acá de actores que acceden a la tierra informalmente, digamos, de sectores vulnerables, ocupan la tierra que estaba en producción, se da un conflicto entre los agricultores familiares que estaban en la tierra produciendo, los ocupantes, que es este actor ligado al uso de tierra para construir sus viviendas, y la inmobiliaria es la que dice ser. No me quiero, realmente para contextualizar, esta es un caso bastante paradigmático en el sentido de que es un predio que, como pueden ver, la mancha verde en el mapa que ven es todo lo que es el área hortícola, queda justo al lado de lo que es, este predio queda justo al lado de lo que es el casco urbano, entonces ahí hay como una lógica de uso productivo y de uso urbano que es bastante como visible, si pudiera mostrarles un mapa, si me da el tiempo, ¿no? Básicamente lo que termina pasando es que intervienen distintos actores estatales y se termina definiendo que ese predio va a ser expropiado luego de un desalojo y una serie de situaciones bastante violentas. Se termina definiendo que ese predio va a ser expropiado para que se construya un barrio, ¿no? A favor de este actor que ocupa ese conjunto de tierras. No sé si querés pasar. Básicamente yo, pensando en la cantidad de tiempo, justamente esta decisión por parte del Estado de expropiar ese predio a favor de estos sectores que demandaban tierra para construir sus viviendas, implicó la profundización de esta lógica que yo un poco les contaba, de que se desplaza, digamos, la expansión urbana se hace sobre tierra productiva, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como cierta contradicción por parte de los factores estatales en, por un lado, estar tratando de fortalecer a la agricultura familiar y, por otro lado, la contradicción de que no hay políticas que de alguna manera ni regulan los arrendamientos, ni hay herramientas para que estos productores puedan acceder a la propiedad de la tierra y, por tanto, no sean tan fácilmente desplazables. Y en esta situación en particular, frente a distintos usos que hubo en puja en ese predio, se termina decidiendo priorizar el uso urbano, ¿no? Básicamente los productores que estaban en ese lugar produciendo y que son ocupados, obviamente esto los perjudica porque pierden las posesiones que habían comprado para producir, pierden la producción y se tienen que ir a producir a otros lugares más lejanos. Y, digamos, lo que termina pasando es que estas lógicas y estas dinámicas que de alguna manera presionan por distintas formas, por distintos lados a la agricultura familiar, lo que generan es una inestabilidad en las familias respecto a sostenerse, digamos, en la tierra donde viven y donde producen, ¿no? Entonces esto lo que profundiza es esta tendencia, esta dinámica periurbana de, digamos, de alguna manera de desplazar lo productivo, generando un montón de problemas, digamos, asociados a eso, que tienen que ver con digamos, separar cada vez más los espacios de consumo de los espacios donde se producen los alimentos, y, digamos, esta falta, a su vez, de respuestas concretas a esta problemática de tierras y a estos conflictos, generan que los productores y también las políticas concentren sus esfuerzos en lograr mejoras en canales de distribución, canales de comercialización, que es un poco lo que es la premisa que tenemos junto a Ceci, ¿no?
y que vamos a ver cómo funciona estas políticas o una política concreta de comercialización en el caso de Moreno. No sé, Ceci, si querés pasar. Estamos en el tiempo ya, y le falta... Bueno, pasá, entonces, listo, anda el tuyo, sí, porque les iba a mostrar fotos nada más. Estas son algunas fotos del caso, pero bueno, les pido disculpas. No, está bien. Ceci, no se te escucha. No se te escucha, Cecilia. Me había silenciado. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿me ven ahí? ¿Ven ahí la presentación? No. Se salió. A ver ahí. Ahora sí. Bueno, yo lo que voy a agregar por ahí de lo que dijo Vale es que nosotros tomamos la palabra cuestión, no es porque sí, sino que nosotros analizamos al Estado a través de cuestiones socialmente problematizadas que tienen que ver son como un nudo problemático a través del cual se organiza y se ordena la acción de los actores y también fundamentalmente del Estado, que es lo que nosotros tratamos de analizar. Entonces, identificamos estas dos cuestiones y esta es digamos, en mi caso yo trabajo la cuestión de comercialización. Lo que yo analizo, esto también es parte de mi tesis doctoral que aún no está concluida, es cómo en el caso de la región metropolitana ha habido una serie de transformaciones en la comercialización que tienen que ver con cambios en el nivel mayorista, en el nivel minorista, ¿sí? Y en la aparición de nuevos circuitos de comercialización. Lo que decía Vale, esto de que los productores hortícolas, al no poder acceder a la tierra, buscan nuevas estrategias de comercialización, la configuración de cómo se organiza el sistema de distribución de hortícola, digamos, ¿no? De frutas y verduras. En el nivel mayorista lo que sucede es un proceso de centralización, porque las políticas hasta los años 70-80 habían centralizado la comercialización en el mercado central de Buenos Aires, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y a partir de los 90, con las políticas regulatorias, empiezan a aparecer nuevos mercados asociativos, algunos y otros son de empresas privadas, que permiten que ciertos productores empiecen a vender de forma directa en esos mercados o con menos niveles de intermediación, de alguna manera, ¿no? En el nivel minorista hay lo que se conoce el supermercadismo, cuyo mayor auge es en los 90. Sin embargo, lo que es a nivel de frutas y verduras siguen siendo las verdurerías las que tienen son los principales centros de abastecimiento. Los productores empiezan a lograr, empiezan a generar roles mixtos. Los que acceden a un transporte o los que acceden a un box de venta en un mercado asociativo o un mercado mayorista, empiezan a tener roles de producción, pero también de comercialización. Entonces cambia la lógica de esos productores y la lógica de su acción en el territorio, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos es que a partir de del 2000, con la crisis económica y social que hay en nuestro país, y el fin de la convertibilidad también, genera un aumento en los precios de los alimentos y al mismo tiempo una pérdida de poder adquisitivo de la población y de la inserción de los productores, que los fuerza de alguna manera a tanto a productores como a consumidores a buscar nuevas formas de acceso a los alimentos. Y una es la existencia de nuevas ferias de mercados solidarios, bolsonas de verduras, cooperativas de consumo, y este tipo de mercados asociativos, que lo que buscan es acortar las cadenas para bajar también los costos. En ese sentido es como aparece el caso que yo voy a presentar. Bueno, rápidamente, el municipio de Moreno se ubica en el segundo cordón de la región metropolitana, está altamente poblado, el municipio todavía tiene zonas de producción primaria, y bueno, como decía Vale, la actividad primaria siempre sí, es relegada frente a otros usos, fundamentalmente urbanos, ¿no? Lo que hace que los productores tengan que movilizarse hacia otras zonas, en general el tercer cordón. El caso de Moreno es emblemático porque, a diferencia quizás de otros municipios, desde la época esta del fin de los años 90, principio del 2000, ha tenido políticas específicas dedicadas a la agricultura familiar periurbana y a la economía popular, buscando la generación del autoempleo, ¿sí?
En ese sentido se destaca la creación del IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, me parece que era, y el INDEL, que es el Instituto de Desarrollo Económico y Local, en la planificación de ese tipo de políticas. Desde ahí lo que se busca es fortalecer las producciones primarias. Y bueno, hay distintas acciones del municipio, básicamente desde el principio es el relevamiento de esas actividades primarias, donde se detecta que la cuestión de la comercialización era una problemática, un cuello de botella para mejorar las condiciones de los productores locales. Hay también en el municipio, bueno, esto es simplemente para mostrar cómo algunas de las acciones del municipio tienen que ver con el cambio del código de zonificación. Lo que se ve en verde son cómo el código de zonificación, que antes eran tierras rurales, pasan a ser tierras complementarias, por lo tanto son destinadas no solo a uso rural, sino también urbano. Entonces, en ese sentido es como se puede ver rápidamente en el gráfico cómo va perdiendo lugar la actividad primaria, no solo intensiva, sino también extensiva, porque en el municipio en esos años todavía había actividad de producción de soja y de trigo, por ejemplo. Y en el caso en el que yo me centro en este artículo es la cooperativa frutihortícola de Norchichas de Moreno, que surge justamente de algunos productores, muy pequeños productores del municipio, que con la caída de los precios se organizan, gracias a los técnicos del INDEL, primero como asociación civil y luego como cooperativa de provisión. Lo que nosotros vemos es, o lo que se observa en el caso, es cómo la lógica comercial comienza a, de alguna manera, corroer la lógica productiva de esos productores que como se ocupan de todas las actividades, si bien es una organización familiar y en muchos casos comunitaria, la búsqueda de una mejor alternativa para su actividad productiva los termina desplazando de su actividad económica agraria, de alguna manera, el carácter agrario de su actividad, ¿sí? Porque, bueno, y eso tiene que ver con el origen de la producción. Al dedicarse ellos a la producción de verduras, en general son verduras de hojas las que pueden producir, que son las de menor costo de producción, pero la misma dinámica del mercado de ofrecer las distintas variedades de productos los hace transformarse en intermediarios de o sea, de frutas que no se producen en el municipio, ni siquiera en zonas cercanas, o de verduras pesadas que también son extrarregionales, digamos, ¿no? Entonces, lo que planteamos un poco en el artículo es esto, es como la limitación de las políticas, a pesar de que puede haber una política fuerte tanto en la cuestión de tierras o tanto en la cuestión de comercial, no se garantiza la reproducción de la agricultura familiar ni tampoco la dinámica de desigualdad que genera la intermediación a través de estos mercados mayoristas. Un poco, bueno, si uno analiza un poco más el caso, el municipio da otras respuestas, que es la creación de otros mercados que son complementarios entre sí, donde sí participan otro tipo de actores con otras lógicas, pero bueno, eso excede, digamos, en la presentación de hoy, ¿no? Bueno, estas son fotos nada más. Este es el mercado, la cooperativa se mudó varias veces. Ven que ahí dice Feria del Encuentro porque era un mercado de pulgas donde se vendían ropa y muebles y demás. O sea que no está las frutas y verduras, es un galpón chiquito de 40 por 50, debe ser 1000 metros cuadrados más o menos. Este es el otro acceso, está bien ubicado, pero bueno, no son las mejores condiciones para la comercialización, es un mercado chico, tiene no más de 80 operadores. Ahí tienen las producciones de verdura de hoja, pesadas, bueno, y las frutas, ¿no? Bueno, un poco como para resumir lo que queríamos mostrar es, con respecto a la política de acceso a tierra, bueno, lo que nosotros vemos es la acción del Estado por omisión, de alguna manera. En este sentido, bueno, algo que por ahí no mencionamos es que en la provincia de Buenos Aires tiene mayor llegada las políticas nacionales que las políticas provinciales, tienen mayor acción. Esto es una política municipal que directamente ha articulado con políticas nacionales, como el Programa de Agricultura Periurbana, y la acción de la provincia de Buenos Aires ha sido nula o escasa, digamos, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido marcamos que es fundamental la acción del Estado para poder democratizar el acceso a la tierra para los usos productivos en vista de lo que
bueno, de lo que pre-pandemia se pensaba que va a seguir creciendo la población en las ciudades y la necesidad de abastecer a las ciudades. Y también para disminuir la vulnerabilidad de condiciones en que se reproduce la agricultura familiar. Y respecto a la comercialización, si bien pueden haber políticas adecuadas, se tratan de políticas localizadas de alguna manera, porque esto es un caso en un municipio nada más, pero no es regular para el resto de los municipios del y de todas formas no escapan a los procesos estructurales, tendenciales de exclusión de la agricultura familiar o de la agricultura periurbana, que es lo que vemos rápidamente vimos en los casos, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esta relación entre las dos cuestiones es lo que marcamos, que la agricultura familiar está tratando de buscar una estrategia de sobrevivencia, si se quiere, a través del desarrollo de distintos circuitos de comercialización, pero creemos que si no se fortalece la cuestión del acceso a la tierra o el uso específico de la tierra para la producción de alimentos, no vemos como una finalidad muy próspera para ella, ¿no? Bueno, y esto es como refuerza un poco más lo mismo. Creemos eso, que el rol del Estado en estos años, a pesar de las políticas de institucionalización que se marcaron con respecto a la comercialización y con respecto a la agricultura familiar en general, no logran reducir la desigualdad en que se reproduce. Bueno, eso. Así no lo hacemos más largo. Muchas gracias a las dos, gracias Valeria, gracias Cecilia. Y bueno, ya veo que está Paula. Paula, ¿vas a hacer tu presentación? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, yo no te veo. No sé ¿Me ven ahí? No, yo no. Te escucho. No. A ver, ahora puede ser. Ahí está, hola. Hola, Paula. Sí, tuve problemas para entrar, pero no sé si es porque me anda medio mal internet o si habían dificultades, no sé. No sé, me acaba de decir otra participante que es de México, que no hace 15 minutos que está tratando de entrar y no puede. Y vi que vos no entrabas, entonces también pensé que podías tener problemas. Claro. Sí, me aparecía como que tardaba en eso, en conectar para entrar. ¿Sabés compartir, Paula, pantalla? Sí, creo que sí. Vamos a probar. El rectángulo que tiene una flechita. Sí, lo que tiene es que no me está apareciendo. A ver. ¿Ahí les aparece? Todavía no. No, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ya apareció. Bien, buenísimo. Bueno, arranco entonces. Presentate vos misma, Paula. Bueno, mi nombre es Paula Acero Lagomarcino, soy parte del PER, del Programa de Estudios Regionales y Territoriales. Como ponen acá, pusieron recién y que está dirigido por Mabel. Estoy haciendo el doctorado de Geografía en la UBA y el caso que tomé para exponer acá es sobre estrategias socioespaciales de la agricultura familiar periurbana, que es el caso de una organización que se llama Unión de Trabajadores de la Tierra en la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, para arrancar un poco, como esto por ahí voy un poquito rápido porque también hay muchas de las cosas que recién escuchaba a las chicas que también se comparte con la zona que yo tomo. El término agricultura familiar en Argentina se construyó, digamos, en el marco de políticas públicas de desarrollo rural y procesos relacionados con demandas de estos sectores, ¿no es cierto?, de productores, a diferencia por ahí de lo que es en Brasil, que se lo diferencia, ¿no es cierto?, del campesinado. Acá se homologa la agricultura familiar con el campesinado, con los pequeños productores, entonces atraviesa distintos intereses, pero tiene como rasgo común esto de la mano de obra familiar en el proceso productivo. Y lo importante para destacar en relación con las organizaciones es que se le adjudica tanto desde las organizaciones como desde el Estado, como desde el ámbito académico, si se quiere, un rol a este sector como
Se cortó. Se cortó Paula. No sé qué hacemos. Quedó la presentación además, qué raro. Les voy a pedir que me manden las presentaciones, precisamente por que ayer también pasó algo parecido y alguien podía seguir con la presentación. No sé qué hacemos ahora, porque se cortó justo en medio de la presentación. Voy a poner mi mail para que me manden las presentaciones, pero igual creo que todos lo conocen, ayer lo vi. Paula, sale en el... ¿Qué cosa con este sistema, no? Sale que abandonó, ha de estar tratando de entrar de nuevo. No tenía buena conexión, me había dicho. No sé ¿qué hacemos? Si seguimos con Nicolás y después... Sí, yo seguiría después cuando se vuelva a poder conectar. Bueno, a ver si alguien le puede avisar que vamos a seguir con Nico antes de que entre, para que sepa. Nicolás, ¿vos podés comenzar? Sí, Parece que Nicolás... ¿Sí? Sí. Perdón a todos los participantes. Lo que Nicolás, voy a intentar hacer es no prender la cámara por el ancho de banda. Y ahí pongo a compartir. Y a Paula, quien le pueda decir que no prenda la cámara, a lo mejor, no sé si ella no la prende, no sé cómo hace para la presentación. Bueno, a ver, Nicolás, vos comenzá y presentate también. Dale, ahí estoy prendiendo la presentación. Un segundo. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bien. Bueno, yo soy Nicolás Navoz López, también soy del PERT, soy becario de doctorado de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. La presentación de hoy se llama Abastecimiento de alimentos, agricultura familiar y agroecología en el Valle Bonaerense del Río Colorado, y como subtítulo le puse limitantes y contexto de crisis hídrica actual. Este trabajo es una investigación en curso hacia mi tesis de doctorado. Es un caso en el que vengo trabajando y para esta ponencia me propuse indagar en algunos temas que no venía trabajando tanto, pero ligados a los temas de la mesa, como la cuestión alimentaria y la agroecología. Algo de esto es lo que estuve charlando ayer en Mabel en su presentación, así que voy rápido. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, son parte de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y para cumplir este objetivo, la agricultura familiar cumple un rol destacado. Se proclamó en el 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar, 2019-2028 como el decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. En Argentina, con el cambio de gobierno, la cuestión alimentaria también es importante. Se declaró el año pasado de emergencia alimentaria. Una política fuerte del nuevo gobierno es el Plan Argentina contra el Hambre. Y en el contexto mundial actual de la pandemia, la alimentación pasó a estar en el centro de la escena y las perspectivas apuntan a que haya un mayor empobrecimiento, mayor hambre. Entonces un reforzamiento de las políticas de abastecimiento local de alimentos, donde la agricultura familiar puede jugar un rol importante. En este contexto de pandemia se habilitó la reflexión colectiva sobre qué comemos, quiénes producen, cómo se distribuyen los alimentos. Se revalorizó el abastecimiento de cercanía en un contexto de dificultad de movilidad. Entonces también se puso el foco en que los alimentos sean sanos, sean nutritivos y sean de calidad. Entonces podemos afirmar que el abastecimiento de alimentos por parte de la agricultura familiar y la agroecología se han constituido como cuestiones socialmente problematizadas.
En este trabajo indagaremos estas cuestiones en un territorio específico, que es el Valle Bonaerense del Río Colorado, al sur de la provincia de Buenos Aires. Las principales novedades de la zona que justifican el análisis son la aparición con mucha fuerza de organizaciones nacionales de la agricultura familiar desde el 2017 y la aparición de algunas iniciativas que impulsan la agroecología. Entonces nos proponemos como objetivo caracterizar a la agricultura familiar y sus organizaciones en el Valle Bonaerense del Río Colorado y reflexionar sobre su rol en el abastecimiento local de alimentos y en la promoción de la agroecología, y para esto también observaremos las limitantes que se le presentan y el riesgo de inseguridad alimentaria en el Valle Bonaerense del Río Colorado. Como metodología nos sustentamos en algunas investigaciones previas, también fuentes secundarias, periodísticas, comunicaciones de las organizaciones de la agricultura familiar, y también análisis de información primaria producida en 2 viajes de campo que hice el año pasado, entrevistas a informantes calificados, y también me baso en la cartografía de riesgo de inseguridad alimentaria que presentan Márquez y Salvia. El Valle Bonaerense del Río Colorado, para ubicarnos, se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, entre los partidos de Villarino y Patagones, es el valle inferior del Río Colorado. Es una zona de producción bajo riego, con una fuerte especialización en el cultivo de cebolla, donde también hay otras producciones, cereales, oleaginosas, ganadería vacuna, apicultura. Gorenstein, en un trabajo que ya es clásico para la zona, identificaba 3 dinámicas para el periodo que ella estudiaba, que era entre la década del 90 y mediados de la década del 2000, que es donde ahí se produce esta especialización e internacionalización de la cuenca hortícola, con una fuerte expansión de la producción de cebolla desde la conformación del Mercosur. Una segunda dinámica, un proceso migratorio que impulsó un fuerte crecimiento de población, que diferencia a las localidades del Valle Bonaerense respecto a otras pequeñas localidades que pierden población. Y una tercera dinámica, que es una nueva dinámica en el mercado rural de trabajo, con un sistema de contratación flexible e informal de la mano de obra temporal. Actualmente en el valle se está viendo una crisis hídrica, hace poco más de 10 años que inició, que provoca la disminución del agua para el riego y también del área que es regada, que tiene un origen en la disminución de las nevadas en la cordillera. El ciclo 2019-2020 tuvo unas dimensiones históricas, esta sequía, con valores que no se daban desde 1968, y asociado a esto está habiendo un fenómeno nuevo que es la emigración de productores de la zona. Se habla ahora que habiendo un 50% menos de productores en esta temporada que se fueron a otras zonas de riego, de otros valles, el valle del Río Negro, en el Iguevi, cerca de Viedma, o en General Conesa, o en General Roca, o sea, con esta situación. Los productores y la agricultura familiar en el Valle Bonaerense, bueno, en términos generales, la ganadería, los cereales y las pasturas son realizados por quienes son propietarios de la tierra y son productores más capitalizados. Si nos centramos en la producción de cebolla, que es lo que más destacado en la zona, ahí Gorenstein mencionaba en ese trabajo 2 tipos de productores: minifundistas, que se especializan en producción de cebolla, que muchos son de origen migrante, y otros empresariales, que son de mayor tamaño y tienen la producción diversificada, no solo cebolla. Si pensamos en términos de agricultura familiar, acá puse una cita de una entrevista a un técnico del INTA. En el valle predomina ampliamente la agricultura familiar en sus distintos niveles, pero hay que ver qué se entiende por agricultura familiar. Solamente empresarial, pero dice 100% es agricultura familiar en la amplitud del término. Algunas organizaciones que identifico en el Valle Bonaerense del Río Colorado de la agricultura familiar, identifico estas 6, que diferencio entre las nacionales y las locales, según tengan presencias en otros lugares del país o solo en el Valle Bonaerense del Río Colorado.
La Asociación de Productores Villarino Sur, APROVIS, es una organización local importante por los lugares institucionales que ocupa. En diversas entrevistas se advierte que esta organización representa al sector propietario de la tierra. Ahí vemos que la Asociación de Productores Hortícolas del Sur Bonaerense, que surge en el 2013, viene a representar a otro sector más ligado, que no estaba representado, ligado a los productores cebolleros que tienen actividad exclusiva o algunos lotes con otros cultivos. Luego, Quinteros Agroecológicos del Caldenal, surge en 2017, son productores hortícolas diversificados que también no solo hacen cebolla, sino otros cultivos hortícolas y también se dedican a la cría de pollo. Esta organización también participa e impulsa la Asamblea Villarino Patagones Agroecológica, que surge en 2018 contra las fumigaciones con agroquímicos. Destaco la aparición en la zona de las organizaciones, como decía antes, desde 2017, en un momento de crisis en la zona por escasez de demanda de la cebolla para exportación a Brasil. Entonces ahí vemos 3 organizaciones importantes, el MTE, la UTT y la FNC. El MTE es la primera del Subgiri, es la más grande. Rápidamente se hizo visible a partir de la realización de un cebollazo, que es una modalidad similar a verdurazos que se realizaron en otros lugares del país, que los productores se pusieron al costado de la ruta a regalar su producción. Estas organizaciones nacionales agrupan tanto a pequeños productores cebolleros que alquilan la tierra como a jornaleros de la actividad cebollera o hijos de productores que no tienen trabajo estable y suelen ser beneficiarios de planes sociales. Algunas limitantes que encontré: los agricultores familiares en su mayoría no son propietarios, sino que arriendan. En la zona se refieren a estos arreglos tradicionalmente como arriendos, pero legalmente en realidad son contratos accidentales por cosecha, porque son solo de un año. A su vez, estos acuerdos de tenencia de tierra son en base a una cantidad fija de cebolla o un porcentaje, y aunque el productor quiera hacer otros cultivos, el precio por la tenencia de la tierra se paga en cebollas. Entonces condiciona la posibilidad de diversificar la producción a los productores. Y en un contexto de escasez de agua, donde la diversificación hacia otros cultivos que demanden menos agua aparece como una alternativa, no disponer de la tierra aparece entonces como una limitante. Ante esta falta de agua, también algunos productores plantean algunas soluciones. Creen que el sistema de riego por goteo o reservorios de agua podrían ser una alternativa, pero estos sistemas son caros, requerirían de la ayuda estatal, y también actúa como limitante la falta de propiedad de la tierra, ya que no es sencillo armar un equipo y después trasladarlo, y estos productores anualmente se van trasladando, por lo general. Yendo más al punto del impulso de abastecimiento de la agricultura familiar y la agroecología en el Valle Bonaerense, vemos que algunas de estas organizaciones empezaron a impulsar el abastecimiento de alimentos en el valle por parte de la agricultura familiar y la agroecología, logrando algunos avances institucionales. El grupo Quinteros Agroecológicos del Caldenal primero emprendió una estrategia de visibilización a partir de la participación como feriantes en distintas fiestas de las localidades. Luego ofrecieron sus productos mediante redes sociales como WhatsApp, y ahí venden bolsones de verdura. También realizan jornadas agroecológicas tranqueras abiertas, como las llaman, para difundir la manera de producción. En el 2017, este grupo, junto con otras instituciones, como el INTA y el municipio, empezaron a trabajar en un sistema de garantía participativo para la producción agroecológica, que en el 2018 logró ser aprobado como ordenanza municipal. Hasta el momento de estos productos era la oferta que tienen este grupo de quinteros agroecológicos del Caldenal. Otra iniciativa que destaco es el proyecto del MTE de la construcción de una fábrica de bioinsumos en el pueblo de Villalonga, en Patagones.
allí tienen un terreno donde planean construir esta fábrica y también armar un invernadero. El MTE también desde el 2017 viene haciendo distintas capacitaciones en agroecología, viajando productores hacia La Plata, o también gente de la organización que viajó hacia el Valle. También menciono otras iniciativas como la donación de alimentos que realizaron en el contexto de la pandemia estas organizaciones, como la FNC, la participación en verdurazos, tanto en la UTT, identifiqué que ha participado en un verdurazo en Bahía Blanca con la producción de estos productores, que es cebolla. Y la venta en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires de cebollas en bolsones de verduras a partir de la logística interna de las organizaciones, esto sea en el caso de la UTT y el MT Rural. Acá voy a hacer una aproximación a la situación alimentaria en el Valle Bonaerense. Como decía, tomo una cartografía de Agustina Márquez y Agustín Salvia, que presentan el riesgo de inseguridad alimentaria, y yo me fijé en las localidades del Valle Bonaerense del Río Colorado, eso lo hacen a nivel nacional. En esta cartografía presentan la probabilidad del riesgo de los hogares con niños menores de 5 años de padecer inseguridad alimentaria a nivel radio censales en base a los datos del censo 2010 y de la encuesta de la deuda social argentina, que es la que impulsa este grupo. Si analizamos en los mapas, vemos que en el Valle Bonaerense, y nos detenemos en las localidades, vemos que en estas localidades, en todos los casos, aparecen radios censales donde el riesgo es crítico. En realidad en Pradere no, o sea, ahí está en naranja, que significa que es alto, el rojo es más alto aún, pero en todos hay riesgo alimentario. No tenemos datos cuantitativos posteriores, pero sí podemos mencionar la emergencia con mucha fuerza de las organizaciones de la agricultura familiar a partir de 2017, con el impulso del salario social complementario, que es una política social de transferencia de ingresos, y de la apertura de comedores y merenderos por parte de estas organizaciones, que ubico en estos mismos radios censales que se ven en la cartografía, que corresponden a los barrios más pobres de los pueblos visitados en el trabajo de campo, y que señalan la persistencia de esta problemática. Para ir a algunas reflexiones finales, vemos que desde la década de 90, el Valle Bonaerense del Río Colorado se especializó en la producción de cebolla para exportación. Desde entonces la economía y el entramado social del valle estuvo fuertemente entrelazado con la dinámica de la trama de la cebolla. Las características del mercado de trabajo de esta actividad, que es intensiva, flexible y regular, explican la situación de pobreza, precarización y marginación sociocultural que se traduce en una fuerte dualización de la estructura social. Esta es una idea que tomo de Gorens en el 2006. Yo observo que en el mapa del riesgo de inseguridad alimentaria advierto que en los principales aglomerados hay zonas con riesgo crítico. También observo la emergencia de estas organizaciones de agricultores familiares menos capitalizados, que también representan a trabajadores estacionales e informales ligados al ciclo productivo de la cebolla, y que estos últimos y sus familias son quienes mayores dificultades tienen económicas y quienes completan sus ingresos con el salario social complementario y que asisten a los comedores comunitarios. Las organizaciones de la agricultura familiar son quienes atienden estas necesidades alimentarias de la población a partir de los comedores y merenderos, que son abastecidos con asistencia estatal. Y por otro lado, en cuanto a la producción, vemos que estos productores se dedican a la producción casi exclusiva de cebolla, a diferencia de los casos más conocidos de estas mismas organizaciones en los cinturones hortícolas de las grandes ciudades, que producen todo tipo de verduras. Sin embargo, existen algunas experiencias, vimos,
de agricultura familiar, de comercialización de alimentos a través de bolsones de verdura en el valle y de producción agroecológica para provisión local. Al mismo tiempo veo que no hay una articulación entre estas experiencias. El sistema participativo de garantía tiene una demanda que sobrepasa la oferta, y entonces allí había una posible vía a explorar para otros agricultores de la zona para el abastecimiento de alimentos. Y en el contexto actual de crisis hídrica es una interrogante si se revertirá, y de profundizarse puede tener consecuencias económicas, sociales y demográficas. Ahí está. Muchas gracias, Nicolás. Estuviste muy bien con el tiempo. No sé si ahora Paula no está, así que entiendo que Paula no está. Si está, podrías identificarte, Paula. No pudo entrar, se ve. O sea, vamos a continuar con Annelise. Annelise. Sí, podemos. Sí. Seguiríamos contigo a ver si en el medio puede entrar Paula. Va, si Paula entra o no. Tienes entre 15 y 20 minutos, Annelise, y te pediría que te identifiques vos misma. Tá bem. Faço isso. Conseguem ver a apresentação? Sim, se vê. Tá, ok. Então, bom, eu sou a Annelise. E junto com a Jaqueline, nós propusemos este trabalho. Somos professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui, enfim, na região Litoral Norte, né, no campus Litoral Norte, e somos professoras do programa de pós-graduação em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento. E o trabalho que a gente está propondo aqui sobre crise alimentar, agricultura familiar, agroecologia no Litoral Norte, fazendo considerações sobre circuitos curtos de comercialização como mecanismos de desenvolvimento regional, é resultado de discussões iniciais, então é um estudo exploratório, descritivo, que advém de discussões e debates que vínhamos fazendo a partir da criação de um núcleo de extensão em agroecologia, né, que foi fomentado pelo governo federal brasileiro e financiava projetos que buscavam fomentar, então, a agroecologia a partir de diferentes iniciativas, um projeto de extensão. E a partir disso, nós começamos a fazer discussões a partir de iniciativas que existem aqui na região do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, que caracterizam circuitos curtos e que fomentam a agroecologia. E a gente tentou, então, colocar isso no papel e trazer algumas discussões para fazermos aqui, né? Então, nesse trabalho, a gente começou a discutir sobre a questão da crise alimentar, entendendo ela como o aumento da fome por um lado e o aumento da obesidade por outro, e entendendo que o desafio dentro dessa crise alimentar, ou a partir dela, é fornecer à população, né, ao nível mundial, fornecer alimentos de qualidade e com diversidade que satisfaçam tanto nutricionalmente, quanto também respeitem os hábitos e os ecossistemas locais. Então, para fazer essa discussão, nos valemos da abordagem da sociedade de risco, do Ulrich Beck e dos circuitos curtos de comercialização. A gente tentou fazer, então, essa conexão a partir dessas abordagens. Para isso, nós analisamos empiricamente duas iniciativas. A primeira da Rede de Orgânicos de Osório, que é um grupo de produtores que foca muito na agroecologia, uma associação. E a segunda é a Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas, 3 municípios aqui do Litoral Norte, que é uma cooperativa que já é constituída há um tempo mais longo, né? Então, essas duas iniciativas, elas fomentam a produção agroecológica e também fomenta circuitos curtos de comercialização. Então, essa apresentação e o trabalho também está organizado numa primeira sessão que discute um pouco a crise alimentar, trazendo algumas informações, alguns números sobre fome e obesidade.
Na sequência, nós trabalhamos um pouco a ideia de circuitos curtos de comercialização ou circuitos curtos agroalimentares, relacionando a agroecologia e entendendo esses dois elementos como uma autoconfrontação aos modernos impérios agroalimentares que o Van der Ploeg nos traz, no sentido dos oligopólios das grandes empresas, indústrias agroalimentares que buscam homogeneizar os alimentos. Na sequência, então, a gente traz alguns elementos para discutir os dois casos, a cooperativa e a rede de orgânicos, e na sequência as considerações finais. Bom, então um pouco sobre a crise alimentar, como ela se constitui e o que nós entendemos por isso. Então, em 2017, nós tínhamos no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas que sofriam de carência alimentar, outras 800 milhões com fome e outras 2 bilhões de pessoas com sobrepeso, né? Dentro dessas, 600 milhões de obesos. Por outro lado, a gente tem uma desigualdade social que vem crescendo, e aí nos reportamos a realidade brasileira, onde cerca de 2,7% da população tem uma renda média mensal per capita de mais de 25 salários mínimos, contra 24% da população, que são em torno de 16 milhões de famílias, que tem uma renda mensal de apenas 2 salários mínimos, né? E essa desigualdade socioeconômica, ela tende a aumentar a crise alimentar. Além disso, pesquisadores apontam que o consumo de alimentos in natura teve uma queda de 7% nos últimos 16 anos, enquanto o consumo de ultraprocessados subiu cerca de 46%. Então, o que a gente pode perceber desses dados? Que a fome, por um lado, ela nunca deixou de ser uma preocupação, mas junto com ela, questões como sobrepeso, obesidade, doenças crônicas como diabetes e hipertensão têm se feito cada vez mais presentes nessas discussões, né? Então, a questão da fome e da obesidade estão menos relacionadas com a questão da produção de alimentos, né? E muito mais a lógica da indústria agroalimentar, que procura ultraprocessar os produtos, padronizar eles, tem relação a questão de acesso e, principalmente, as desigualdades que vêm aumentando nos últimos anos, tá? Por outro lado, frente, então, a essa crise, a esse cenário, a gente observa também, a partir de outros trabalhos, que em 2016, cerca de quase 80% dos alimentos que eram produzidos no mundo ainda eram consumidos em lugares nacionais, mercados nacionais ou mercados locais, né? E frente a isso, então, os agricultores, principalmente os agricultores familiares, eles vêm sendo desafiados a atender um mercado consumidor que passa cada vez a ser mais exigente, a buscar novos padrões, novas características, respeitando convenções sociais, normas ambientais, hábitos culturais locais, né? Então, a nossa defesa é que tanto os agricultores quanto as políticas públicas comecem a levar mais em consideração esse novo mercado consumidor que vem despertando para uma alimentação mais saudável e mais conectada com os hábitos locais regionais. Bom, então um pouco sobre os circuitos curtos, a agroecologia e a questão da autoconfrontação. Então, cada vez mais os consumidores, pelo que nós percebemos, eles têm percebido os efeitos e os limites da modernidade, né, também na alimentação, trazendo um pouco a discussão que o Ulrich Beck faz, né? E isso, então, é expresso pela busca mais significativa de alimentos mais saudáveis, locais, produtos frescos, né? Uma substituição, em alguma medida, do fast food pelo slow food, né? Tem outros dados da própria ONU que mostram também os problemas que giram em torno da crise alimentar, como o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo, que traz dados de 2019, foi publicado agora em 2020, que aponta que cerca de 690 milhões de pessoas passaram fome, 10 milhões a mais que em 2008, e aponta a América Latina e o Caribe como uma das regiões onde esses problemas nutricionais cresceram mais rapidamente, né?
a questão das crianças também, quase 6% de crianças menores de 5 anos se mostram acima do peso, né? Na América Latina, isso alcança 7,5%. Então, enfim, nos mostra que teremos problemas e dificuldades pela frente. Por outro lado, na América Latina e Caribe, observamos um alto custo de uma dieta que supre as necessidades energéticas diárias. Por outro lado, o custo de uma alimentação saudável também é bastante significativa aqui na América Latina, né? Então, 3,98 ao dia por pessoa, dólares, né? 3 vezes mais alto acima da linha da pobreza. Em função desses dados, o relatório mostra que cerca de 104 milhões de pessoas não poderão pagar por uma dieta saudável, né? O que nos gera um problema justamente quando pensamos nessa questão da autoconfrontação com os problemas que a modernidade acarreta no que se refere à alimentação, tá? E outro dado importante que o relatório nos traz é que em 2030 os custos com saúde relacionados a dietas não saudáveis deverão chegar a 1,3 trilhão por ano na América Latina e Caribe. Bom, então o que a gente tenta apontar essa questão da problemática social e política em torno da questão alimentar, né? Nas proposições, então, de superação da crise da modernidade no que se refere à alimentação, a sustentabilidade passa por sistemas de produção orgânicos, agroecológicos e, sobretudo, pelos circuitos curtos de comercialização, né? Sobretudo de renda para acessar essa alimentação saudável. Então, a gente está tentando mostrar que os circuitos curtos são uma maneira, né, de, ao reconectar produtores e consumidores, diminuir o preço dos alimentos e dos alimentos, enfim, que podem ser consumidos, são uma forma, então, de responder tanto a essa crise alimentar quanto a essa dimensão socioeconômica da crise que se coloca. Bom, a gente trabalhou dentro dessa perspectiva a ideia, então, de agroecologia, né? Muitas vezes a agroecologia, ela é uma característica dos circuitos curtos de comercialização. Nos 2 casos que nós analisamos, ela se faz presente, é um objetivo desses agricultores que produzem alimentos, produzir também esses alimentos de forma agroecológica. Então, a gente também entende a agroecologia como uma contribuinte dos processos de desenvolvimento regional, né? Porque está imersa em trabalhos coletivos, eles produzem e comercializam alimentos saudáveis, com preços mais acessíveis, adaptados aos agroecossistemas locais e, assim, mais acessíveis aos consumidores. E a gente observou um aumento desses circuitos curtos, um fomento a eles, principalmente agora durante a pandemia, né, quando os consumidores passaram a buscar esses canais mais curtos e mais alternativos, tá? Bom, então aqui a gente traz na sequência algumas características das 2 iniciativas que nós estudamos. Eu peço que a professora Jaqueline, se ela puder, nos falar um pouco mais sobre as 2 experiências, e aí na sequência a gente já encerra. Sim, pois não. Então, os 2 casos se referem à rede de orgânicos e à Comafit. A rede de orgânicos ela é mais recente, ela foi formada em 2016 e é composta por 10 famílias, que então ofertam cestas com mais de 70 tipos de produtos. E dentre eles, a gente destaca, né, plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, sendo que eles fazem entregas, então, nos municípios aqui do litoral, como Osório, Tramandaí, Xangri-Lá, além de Porto Alegre, junto à Feira da Assembleia Legislativa e mais uma feira que ocorre na Praça da Incol. Então, embora sejam um número reduzido de famílias, eles conseguem ofertar um número significativo de produtos e atingir também um número expressivo de municípios e de público, né?
E vejam que ali, dentro dessa experiência, né, quando eles ofertam essas plantas alimentícias não convencionais, não é somente a oferta do produto, mas toda uma experiência, né? Então, quando você faz a aquisição desses produtos, se você tiver interesse, eles já vão te encaminhar as receitas, já vão explicar formatos de uso, enfim. Então, tem todo para além da simples comercialização, né? Então, ocorre uma troca muito significativa entre consumidores e produtores, que passam a se tornar mais próximos. Assim como também ocorre com a Comafit. Essa cooperativa, então, é um pouco mais antiga, ela foi criada em 2006, e hoje ela reúne 223 famílias que ofertam cerca de 6,4 mil toneladas de produtos, né? Sendo 88 variedades de alimentos sem atravessadores. Essa é a questão central e por isso a gente optou por analisar, né, como uma opção de canal curto de comercialização, então, esse caso da Comafit. Ela também integra uma rede de cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária, a Rede Coop, que foi formada recentemente por 43 cooperativas, com 18.438 associados, de 29 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma experiência inovadora e também vai muito nessa linha dos canais curtos de comercialização. Então, esses dois casos, basicamente, eles são escolhidos e são analisados pela potencialidade que eles apresentam e que agora, na pandemia, então, se mostraram ainda mais potenciais, né? Porque fizeram uma grande diferença no sentido de atender a seus consumidores, levando o produto até as casas, ou seja, tendo uma preocupação no sentido de auxiliar na continuação da qualidade de vida das pessoas e mantendo elas em segurança. Então, isso demonstrou a relação que vai muito além da simples comercialização, né, que havia antes. Então, se alterou as formas de entrega desses produtos justamente para atender esse novo momento. Mas, conversando com consumidores, enfim, eles passam a ter essa ideia, então, de poder contar de uma forma mais significativa com essas cooperativas, ou seja, não são simplesmente espaços de comercialização, mas que vão para além, ou seja, espaços que estão preocupados com a saúde, né? Então, tem todo um envolvimento para além. E dentro dessa relação que a gente vem trabalhando, então, como eu disse, trabalham com produtos agroecológicos, fazem todo um estímulo pelo consumo de produtos in natura, tem espaços de discussão para problematizar um pouco essa questão de uma alimentação ultraprocessada. Então, né, tem todo um envolvimento de quem vive no litoral norte, na capital, enfim, conhece essas experiências, sabe que elas se caracterizam muito por isso, né? Por esse, além do simples fornecimento do produto, ou da simples venda. Então, tem um envolvimento, tem uma relação que se estabelece entre as experiências com os consumidores. E aí, justamente, né, em toda essa linha, então, de pensar a questão de uma alimentação com maior qualidade, enfim. A Comafit, especificamente, como ela é maior, né, tem um pouco mais de oferta, ela tem estabelecido parcerias na capital com diversas entidades para fazer doação de cestas básicas. Sim, estamos chegando ao tempo, Perdão, Annelise, como lo manejas? Tá bem, já vamos encerrando, então. Enfim, então, só para trazer as considerações finais, né, de que nesse trabalho a gente tentou mostrar, então, que os circuitos curtos e a agroecologia atuam como uma autoconfrontação, né, aos impérios agroalimentares, que são marcados por essa oligopolização, pela produção e oferta de alimentos padronizados, que tendem a agregar
um novo problema, né, essa crise alimentar, que é a questão de saúde, de obesidade, né, e seriam, então, uma resposta, uma possibilidade de resposta à crise alimentar, né, que, por um lado, decorre do aumento da fome, por outro, da obesidade. E aí a gente também tentou chamar atenção no trabalho para a necessidade das políticas públicas incluírem os consumidores no rol do público-alvo, para fortalecer essas iniciativas, né, e assim promover, então, processos de desenvolvimento regional, porque muitas vezes as políticas de desenvolvimento rural, elas olham para a produção, né, até em alguma medida, em alguns casos, fomentam a agroecologia, mas o consumidor muitas vezes não participa desses processos. Então, o nosso alerta, de certa forma, é nesse sentido, né, de reforçar da importância das políticas públicas, então, abarcarem essas discussões e olharem também para o consumidor e não só para o produtor. Então, da nossa parte, seria isso. Bueno, muchas gracias, Annelies y Jacqueline. Perdón por haberlas interrumpido. Imagina. Muchas gracias. Estamos con el tiempo muy justo. Si Paula expones lo que te falta, tendrías que mirar también que no vas a tener menos de 15 minutos, o si no, si prefieres, lo podemos pasar para mañana, si no tú. Paula, ¿me escuchás? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me ven? ¿Querés hacerlo hoy? Mañana tenemos 3 expositores, y si no hoy... no pero sé, como te parezca vos, yo seguí hablando y terminé, y sentí que nadie me decía nada, y dije, ay, debo estar re bien con el tiempo. Bueno, ahora tenemos, la verdad que no tenemos más de 10 minutos hoy. Porque tenemos... Está bien, bueno, no, si se puede mañana, si quieren hagámoslo mañana. Estamos para mañana en el marco de que hay 3 exposiciones, entonces abrimos la discusión ahora, las preguntas, para los que expusieron, para Nicolás, para Valeria, para Cecilia, para Annelies y para Jacqueline. Pueden desconectar los micrófonos para hacer las preguntas, que no nos vamos a superponer. O levantar la mano también, es otra de las que nos dicen, la manito esa que está ahí. Bueno, acá tenemos Hilda, Danieli, Cristina y Ceci. Hagamos las preguntas si quieren en ese orden. Podés comenzar, Hilda. Sí, muchísimas gracias, Mabel. Gracias a todos. En el caso de la propuesta de Nicolás, me llamó mucho la atención el trabajo del monocultivo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo trabajan para equilibrar la calidad del suelo, incluso para el manejo de las plagas cuando es monocultivo? Ese sería uno así. Y la otra, no entendí claramente lo que se refiere sobre cebollazo, si es una actitud de solidaridad o una de protesta, pero dándolo, a diferencia de otros lugares donde el exceso de producción y la no compra de lo agroecológico hace que la gente lo tire, como ha sido casos también en España, ¿no? Que si ese es el caso acá, si es nada más un acto de solidaridad o un acto de protesta, así sano. Y ya nada más con Annelies, se me fue el apellido. Annelies. Sí. Annelies, gracias. La población obesa allá en Buenos Aires o en Argentina en general, ¿cómo está? Porque no alcancé a entenderlo, a lo mejor sí lo dijeron, pero no lo llegué a captar. En México antes había una población urbana muy obesa, ¿no? De hecho, se ha llegado a estadísticas de que 1 de cada 4 somos obesos en México.
y la población campesina no tenía ese problema realmente, ¿sí? Eran muy bajos. ¿Cómo está? Y ahora ya se equipararon, ¿eh? Ya las estadísticas están muy equiparadas entre población rural o campesina y población urbana. ¿Cómo es el caso en Argentina? Nada más, ¿eh? Muchas gracias. En realidad, Annelies, se me ocurre que te puede contestar para Brasil, porque hablaron desde... Ah, sí, cierto. A lo mejor Sí, puede... ¿cómo es el caso? Sí. Razón, sí. Vamos a seguir con la secuencia de preguntas y después contestamos todas, también por una cuestión de tiempo. Tenemos Lucas, que estaba levantando la mano. Ahora no la veo más, la mano de Lucas. Era para hacer una pregunta, pero igual creo que había gente primero. Bueno, está Danieli, con la mano levantada. Danieli Cristina, sí. Danieli, tenés que conectar el micrófono. Agora estão me ouvindo. Vou falar em português. A minha pergunta é diretamente para a Annelise e para a Jaqueline, mas primeiro eu gostaria de parabenizar a todos e a todas. Creio que a temática da agricultura familiar nos trabalhos, na conjuntura agroalimentar, traz panoramas distintos, né, de cada país. Isso nos faz pensar muito sobre as realidades das comunidades, mas também das políticas públicas e a inserção do Estado nesse papel. E aí a minha pergunta para a Annelise e para a Jaqueline vai dentro da lógica das duas experiências que vocês relataram. Me fez muito pensar sobre o que o Schneider nos fala sobre formação de mercado, né, como uma construção social. Então, quando a gente fala em trocas que ocorre na comercialização direta, como vocês apresentaram, nos remete a essa lógica de um mercado a partir de uma construção social, muito além do que uma mercantilização, né? Muito além do que uma compra e venda, mas uma troca de saberes, de experiências, de sociabilidade. E aí, nesse sentido, por mais que as experiências sejam bem consolidadas, a universidade vem num processo muito importante, na minha percepção. E, como vocês colocaram, a agroecologia tem um papel muito importante para o desenvolvimento regional. E aí eu coloco a pergunta, né? Como que hoje o polo do campus do Litoral Sul vem inferindo nessas possibilidades de integração e avanço nessas conjunturas para essa construção e para essa formalização do mercado social, dentro do auxílio desse processo para as comunidades que vocês trouxeram, das experiências que vocês trouxeram. Gracias. Seguimos con, aparecía Cecilia con una pregunta también. No, fue sin querer, man. Entonces, marcá la mano, desmarcala, creo que la puedes desmarcar. Y también, bueno, entonces queda Lucas, no veo otra mano. Ahora no está Lucas. Ah, sí. Bueno, una pregunta para Nico, en sentido de la primera que le hizo Hilda, un poco sobre la dinámica de la cebolla como un commodity, ¿no? O sea, que se exporta y cómo impacta en la producción y en las relaciones sociales ahí donde estudias la cuestión de la exportación, ¿no? Cuando sube el dólar, cuando baja el dólar, si eso implica también en las dinámicas del arrendatario, que pagan con mercadería, ¿no? Etcétera. Un poco esa, si es beneficioso, ¿no? Si no la estudias, esa dinámica más internacional del monocultivo. Y sobre el SPG, sobre la venta agroecológica, la demanda es una demanda local, o involucra Bahía Blanca también, ¿no? Que es una ciudad más grande. Digo, ¿de dónde viene esa demanda por productos agroecológicos, básicamente? Para Cecilia y Vale, la cuestión de la comercialización ahí, que un poco comentaba Ceci, que a partir de organizarse para la comercialización, eso empezó a afectar la producción, ¿no? Pero ¿en qué sentido? ¿Dejan de ser productores para ser intermediarios? Digo, ¿cuál sería la tensión
latente ahí. Y sobre la cuestión de la tierra, de Vale, como que es un problema, ¿no?, estructural, pero a la vez hay una dialéctica de ahí de crecimiento, de mayor visibilización, creo, ¿no?, de las organizaciones, aún con ese problema central. No sé si, ¿cómo ves esa dinámica desde que empezaste a estudiar esa ocupación de tierra y hasta actualmente, ¿no?, desde lo sociopolítico, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto hay una contradicción o una dialéctica ahí? Y sobre Brasil, el tema de los circuitos cortos, de Annelise, hablaron mucho de circuitos cortos y digo, yo tengo una provocación. He visto que durante la pandemia, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ha surgido un montón de circuitos cortos, pero que son en realidad intermediarios que inflacionan los precios, ¿no? Pero se venden como circuitos cortos, ¿no? O sea, también quizás habría que problematizar un poco también, ¿no?, esa idea de que no todos los circuitos cortos son buenos per se. Nada más. Bueno, yo diría que empecemos con las respuestas, por ahí en el orden en que expusieron, a ver cómo es. Si quieren, porque empiecen primero Valeria, me parece, ¿no? Valeria, Cecilia, después Nicolás y después Annelise y Jacqueline, para dar algún orden. Ceci, no sé si querés arrancar vos. Bueno, dale. O yo también. Con respecto a esta tensión, digamos, hay como distintas cuestiones que pasan en el municipio. Uno es la cuestión quizás en la presentación fue difícil exponerlo, pero hay como procesos paralelos. Uno es la transformación de todo el circuito en general, que eso hace que los productores cumplan distintos roles al mismo tiempo y que su rol productivo se relegue. Después la cuestión de la tierra, como igual que el resto de la agricultura familiar periurbana, no son propietarios, entonces hace que haya una mayor movilidad y que los productores se vayan hacia otras zonas, sobre todo lo que es el tercer cordón, la zona de Rodríguez, Luján, y por los mismos procesos también de valorización de la tierra hacen que ellos se movilicen. En términos numéricos, dentro del mercado, o sea, la cantidad de productores nunca la terminamos de saber porque era difícil como acceder a ese dato por el tema de hablar con ellos y que lo quieran contar y demás, y además porque las lógicas son diferentes, digamos, quizás son lógicas familiares de familia extendida, entonces quizás no es el productor exactamente el que está vendiendo, sino que es el hijo y es el hermano, entonces es más difícil quizás como discernir hasta dónde está, como que desaparece el productor. Lo que en las consultas con los técnicos, los censos el censo del 98 que se hizo, en el censo 2005 que es hortiflorícola, había 56 productores, explotaciones agropecuarias, hortícolas, después pasó a 40 en todo el municipio, y los técnicos decían que en 2017-2018, cuando se hicieron las entrevistas, es que había menos, porque además hay otros procesos, es que se apuntó en Moreno a que las producciones primarias se privilegió la producción de plantín floral, entonces la producción de plantín floral tiene otras características que permite que se haga con menor superficie, que sea mucho más intensivo en mano de obra y capital, entonces los que no se desplazaron del municipio se reconvirtieron. Entonces, cuando vos preguntás, ¿dejan de ser productores? La respuesta es, en muchos casos sí, dejan de ser productores. Y está esta tensión de la cuestión de la comercialización que es lo que, es lo que, por lo menos lo que prima, ¿no? Creo que, esa es como la respuesta, me parece. Sobre lo de la tierra, sí, efectivamente, quedó siempre medio acotada la presentación, pero sí, particularmente en los últimos años, cuando pensamos en términos de política pública, también está conformada por las demandas y por las estrategias de las organizaciones para visibilizar, para
para poner, digamos, en el escenario público su problemática, y en ese sentido sí hubo un montón de... hubo un cambio porque a partir del 2009 el sector de la agricultura familiar periurbana se empieza a organizar, empiezan a aparecer distintas organizaciones, cuya principal, digamos, demanda es el tema de, por un lado, mejorar los instrumentos para acceder a la propiedad de la tierra, pero también otro tipo de proyectos, como poder determinar y proteger los cinturones verdes. Y todos estos proyectos son, digamos, tienen distintas estrategias las organizaciones, que pueden ser más de acción directa, que tiene que ver con movilizaciones, con los verdurazos, que algo Nico dijo, y supongo que ahora va a comentar cuando cuente sobre los cebollazos también. Por otra parte también a partir de la generación de proyectos de ley. O sea, hoy en día hay un montón, y particularmente en este año surgieron un montón de iniciativas que tiene que ver con una mayor capacidad del sector de la agricultura familiar periurbana para presionar y visibilizarse, ¿no? Y en ese sentido sí, digamos, la idea era un poco exponer la problemática, pero bueno, no tuve el tiempo quizá para contar esta otra pata. No son, digamos, no es digamos, la política no está respondiendo a esta problemática, pero que no es que las organizaciones no están luchando ni dando la pelea para lograr generar algún cambio estructural, ¿no? No sé si eso responde la pregunta de Lucas, creo que sí. Sí, gracias. En mi caso, la pregunta respecto al monocultivo de cebolla, vos me preguntabas por la calidad de suelo. Lo que más sale en mi trabajo de campo no es tanto lo de la calidad de suelo, que sí aparece respecto de la calidad de suelo, la salinización de los suelos, sino de la calidad de los cultivos. Al hacer cebolla en el mismo lote más de 2 años seguidos, la calidad del cultivo, o sea, va a traer enfermedades. Entonces nadie hace cebolla sobre cebolla más de 2 veces, incluso tratan de hacer una sola vez y después se desplazan a otro lote, porque si no les salen muchas cebollas de mala calidad que no van a poder vender. Esto se relaciona también con el arrendamiento, ¿no? Estos productores van arrendando anualmente en distintos lotes, a veces dentro de un mismo campo. Si tuvieran la propiedad de la tierra en un mismo lote, o sea, en un mismo campo, tendrían que ir rotando dentro del campo los lotes de cebolla para poder producir. Y en esos otros lotes tendrían que hacer otros cultivos. Respecto a la pregunta del cebollazo, sí, no me detuve demasiado. Fue un hecho importante en el 2017 con el que se visibilizó la primera de las organizaciones nacionales de la agricultura familiar en la zona, que es el MTD Rural, y en este caso sí era un método de protesta, que lo que hacían era regalar la cebolla. Al costado hay una ruta nacional que pasa por estas localidades, se juntaron en una, que es la que tiene más población, Peroluro, y al costado de la ruta regalaban la cebolla y entregaban un panfleto visibilizando la problemática en ese entonces, que tenía que ver con la baja que había de exportaciones por la demanda que había bajado de Brasil, porque esto tiene que ver con lo que me había preguntado Lucas. Es un mercado dependiente de la exportación. Y que se da en el contexto, anteriormente en Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país, se dieron lo que se llama verdurazos, que si Pablo hubiera hablado en su presentación seguramente, que es una modalidad de visibilización que tuvieron las organizaciones de la agricultura familiar, de ponerse, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, en la plaza central política de Argentina, y el verdurazo es regalar verdura. Después, otra modalidad similar es el feriazo, que es vender la verdura a precios muy, muy baratos. Bueno, en el caso que yo estudié, realizaron un cebollazo.
Respecto a la pregunta de Lucas de la exportación de cebolla y el impacto en los productores, en los arrendamientos, bueno, el mercado de cebolla sí es la producción de cebolla, por un lado, se destina a la exportación y otra parte es para el mercado interno, para el abastecimiento a nivel nacional. Y este valle es uno de los principales productores a nivel nacional de cebolla. Sí, al tener un montón de productores especializados, es una matriz dependiente de las exportaciones. Cuando en el mercado internacional no están demandando porque tienen buenas producciones en Brasil, en Holanda, bueno, eso se traducirá en un problema para la exportación. Lo mismo si en el mercado interno Argentina tiene una política en algún año de importación, como también se dio en este 2017 que mencionaba, también había importaciones. Respecto a si impacta en los arrendamientos o no, lo que se me ocurre decirte es que los productores arriendan con la producción que venden de un año para el otro, y así, o sea, con la producción que venden al año siguiente compran todos los insumos para un nuevo ciclo productivo. Entonces, si hay un mal ciclo, es posible que les cueste mucho iniciar un nuevo año de producción, y bueno, es posible que en ese camino se queden algunos productores. No sé en particular si está atado o no el precio de la cantidad de bolsas. En general es una cantidad fija, eso les conviene menos porque si les sale mal la producción, esa cantidad fija la van a tener que llenar igual con la producción que tengan, o un porcentaje, y es un poco más parejo entre el productor y el dueño del campo. Nicolás, se nos va el tiempo. Y del sistema participativo de garantías es solamente en Villarino. Y hoy son pocos los productores, solo el grupo del Quinteros Agroecológicos del Caldenal, que son solo 8 productores, son los que están abasteciendo y participando de este sistema, que también son productores más diversificados en la producción hortícola, tipo de bolsones, como se dan en otras partes de Argentina. Gracias. ¿Podemos dar lugar, por favor, a Annalise y a Jacqueline para que respondan las preguntas? Perdón, porque estamos corriendo. Sim, claro. Vamos lá, nós agradecemos então as perguntas e enfim, as provocações. Gostaria de dizer para a Hilda que aqui enfim, a gente não tem dados sobre a questão da obesidade entre agricultores familiares, camponeses e o restante da população, mas o que a gente pode discutir sobre isso é que por algum tempo se perderam, por exemplo, vários hábitos alimentares ou vários produtos, né, que tradicionalmente se fazia e deram preferência aos produtos industrializados, né? Então, mais recentemente, a gente começa a observar a volta da valorização, né, de produtos mais tradicionais, locais, típicos, dependendo enfim, de região para região, de cultura para cultura, né? Então, acredito que esses dados não variem muito entre população urbana e rural, mas isso é uma percepção minha. Talvez se mudem, seja mais pelo modo de vida, talvez menos sedentário, do que propriamente pela questão dos produtos consumidos, tá? Mas, enfim, comentava com a professora Jaqueline que é um tema interessante para a gente, é uma informação importante para a gente levantar e fazer esse comparativo, né? A gente se deteve muito mais em procurar dados gerais, mas essa é um pouco a percepção. Sobre não sei se tu terias alguma coisa, Jaque? Não? Ok.
Tá? Quanto à questão da Daniele sobre o papel do campus Litoral Norte aqui na promoção da agroecologia e circuitos curtos, né? O campus é recente, ele foi criado em 2015, né? Então, das ações que a gente conseguiu realizar até o momento foi a criação, né, do núcleo de estudo em agroecologia e produção orgânica, né, que foca em discutir essas questões da agroecologia. Talvez uma questão importante de se destacar é que a gente tem uma produção orgânica agroecológica significativa aqui no litoral norte, então no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? Então, no Brasil, a agroecologia ela nasce na região da Serra, né? Os agricultores passam a se organizar, é o primeiro núcleo de produção agroecológica, e o segundo é o litoral norte. Mas, por outro lado, às vezes é muito mais fácil a gente encontrar produtos orgânicos e agroecológicos do litoral norte na região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do estado, do que propriamente aqui no litoral, né? E essa é uma questão que a gente vem discutindo e debatendo com, enfim, com os alunos, com a população regional. E entre as experiências também, assim, que a gente tem, né, além do núcleo, destacar, ano passado a gente fez um curso promovendo a questão das hortas periurbanas, enfim, fazendo todo um trabalho nesse sentido. Foi um curso extenso, assim, para a comunidade, que a gente ofertava aos fins de semana. Deixa eu ver, temos estabelecido um grupo de consumidores que justamente compramos os produtos da rede de orgânicos, então, de Osório. Antes da pandemia, eles nos forneciam no campus, eles levavam até o campus e a gente fazia a retirada. E agora, então, eles fazem as entregas em locais específicos, nas casas, enfim. Outra questão, a gente fez, ano passado, também trabalhou com um curso para jovens, junto à Comafit, também foi mais de ano participando e discutindo com os jovens, especialmente a importância dessa questão da agroecologia, da organização, da questão Ai, me faltou a palavra, deles permanecerem no meio rural, enfim, de darem prosseguimento à cooperativa, enfim, o quanto era importante para a região contarmos com eles, né? Então, foi bem legal. E também tem a experiência agora, específico da pandemia, que o sindicato dos professores da universidade, então, via uma articulação aqui do campus, que está fazendo a compra das cestas da Comafit para fazer doação para famílias, enfim, para bairros mais carentes de Porto Alegre. Então, via o campus aqui, via o nosso contato com a Comafit, que foi possível, então, fazer essa articulação. Então, temos várias iniciativas, assim, que a gente vem fazendo no sentido de estarmos o mais próximo possível deles, né? E fomentar essas iniciativas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos y todas. Bueno, se dijeron en todas las presentaciones, hubo temas muy interesantes que uno podría conectar entre sí y seguir esta discusión, pero nos corre el tiempo y eso es la pena, porque podríamos profundizar cosas de vinculación entre todas las exposiciones que hubo, con intereses de avanzar hacia, en definitiva, un mundo mejor. Pero bueno, tenemos también muchas limitaciones y llegamos hasta aquí. Les agradezco a todos por la participación, por el esfuerzo, por, diríamos acá, bancarse en las dificultades, y nos vemos mañana. Mañana es a las 10:30, de 10:30 a 12:15, en la sala 36. Y bueno, para los que no pudieron o no estuvieron en las conferencias magistrales, les cuento que tanto la primera, que fue un análisis global, son a las 9 de la mañana, mañana hay otra, yo no conozco
a quién la da, pero la del primer día de Clelio Campolina y la de hoy de Cecilia Dinerstein sobre la esperanza, excelentes conferencias. Creo que igual van a salir en algún lado para luego leerlas. Pero bueno, nos vemos mañana. Y muchas gracias a todas y todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Nos vemos, gracias.